Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Solo tú, Jesús. Jesús, 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 y contemplarte, y contemplarte. Tienes
tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. La manera en la que enseñó Jesús, la introducción o la manera en cómo introdujo el reino de Dios o el reino de los cielos, particularmente en este momento de su ministerio, fue de una manera predilecta y el uso de una forma literaria llamada parábolas. Y no podemos pasarlo por alto. Gran parte de su ministerio al final ya fue caracterizado por este tipo de comunicación, de este tipo de alegorías o símiles que eran comparaciones con la vida diaria del pueblo judío, del pueblo israelí, y nosotros estamos inmersos en ello. Gran parte de su comunicación fue a través del uso de parábolas. Recientemente en nuestras enseñanzas tratamos la parábola del sembrador y este está en el mismo contexto. Por lo tanto, hoy vamos a seguir viendo las parábolas, el título de la enseñanza, el reino de los cielos en parábolas. Soy el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela, y sigue siendo un placer para nosotros, una bendición, dirigirnos a cada uno de ustedes a través de este medio, de nuestros distintos canales. Antes de la exposición, quiero tener una palabra de oración. Padre, te pido que guíes nuestras vidas, que guíes nuestros corazones y que alinees nuestros sentidos para recibir tu palabra con beneplácito hoy. Con ánimo pronto podamos recibir dentro de nuestras vidas, corazones y mentes tu palabra. Ayúdanos por tu Espíritu a tener discernimiento y a poder aplicar esta parábola, esta palabra, esta enseñanza a nuestras propias vidas. Que esta semilla caiga en terreno fértil para tu gloria y honra y que traiga fruto para tu gloria y honra y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, la parábola del sembrador fue la más reciente parábola que vimos. Hoy estaremos viendo dos parábolas que están dentro del mismo contexto. La parábola del sembrador es crucial para entender el resto de las parábolas. El mismo Jesucristo así lo manifestó. Si entienden esta, entienden las demás. Pero si no entienden estas, no podrán entender las demás parábolas. Y ahora Jesucristo en ese mismo contexto nos trae dos nuevas parábolas. Estaremos viendo la parábola del crecimiento de la semilla. Algunos le dicen la semilla que crece por sí sola o por sí misma. Y seguidamente la parábola que comúnmente se conoce como el grano de mostaza. Pero vamos inmediatamente a la lectura. Quiero que nos acompañes en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. Inmediatamente estaremos viendo en el subtítulo que le asigna el texto en la palabra parábola del crecimiento de la semilla, verso 26. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la
hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Hasta este versículo 29 está en la parábola del crecimiento de la semilla. Inmediatamente pasamos al verso 30 hasta el 34 sobre el grano de mostaza. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como, nuevamente está el símil, la comparación, es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto dice, que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla. Y cierra el verso 34. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Este es el texto que nos ocupará hoy. Vamos a estar en un desarrollo en donde estaremos viendo entonces dos parábolas y cómo se relacionan ellas con la parábola del sembrador. Por lo tanto, tendremos que hacer un pequeño y breve repaso de unos cortos minutos respecto a la parábola del sembrador. Y básicamente estaremos viendo y cómo Cristo nos quiere enseñar cómo es el crecimiento tan vasto de esa semilla, cómo es que crece el reino de Dios. En la oportunidad de la enseñanza de la parábola del sembrador, es importante la presencia del sembrador, ciertamente. Pero ahora vamos a pasar a otro nivel, en donde la misma parábola que estamos viendo, una de las que estaremos viendo hoy, lo manifiesta así el texto. Él no sabe, el sembrador no sabe cómo crece, se acuesta, se levanta, noche y día. Él no lo sabe, no sabe cómo crece. Ese es el misterio que Cristo desea enseñarnos hoy. Hay una gran lección para nosotros como aquellos plantadores de semilla, como aquellos sembradores de semilla, como canales, como instrumentos en las manos de un Dios que ha colocado su semilla, que es su palabra, en nuestras manos para que responsablemente vayamos y prediquemos el evangelio. De lo demás, Dios se encarga. Dios se encarga del crecimiento. Y de eso estaremos viendo el crecimiento tan increíblemente vasto de esta semilla, particularmente ahora hablando del grano de mostaza. Debemos colocarlo totalmente bajo responsabilidad de nuestro Dios. Para aquellos que somos sembradores de la palabra, es pertinente porque nos permitirá entender la manera en que crece el reino de Dios. Muchas veces nos preocupamos cuando llevamos el evangelio con un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, un vecino, algún conocido en la calle, alguien que conocimos y contactamos tempranamente el día en que salimos a hacer alguna diligencia. Nos preocupa porque nos quedamos con el teléfono, le llamamos, pero no da signos de querer avanzar en el evangelio. Y entra una gran preocupación, como que si fuese nuestra carga realmente los resultados de la entrega de esa semilla. Y yo creo que estas parábolas vienen a colocar todo en sitio para que esa gran responsabilidad que sentimos y muchas veces se convierte en culpa, que toda esa carga que sentimos pues sea alivianada, nos podamos sentir mucho más descansados, porque realmente el trabajo en los corazones lo hace el Señor. Pero nuestra labor pertinentemente es llevar el evangelio a toda criatura, hasta que el último ser sobre la tierra escuche sobre el evangelio. Es importante entonces que podamos entender la parábola del sembrador. Un terreno en donde la palabra es sembrada, pero ese terreno está muy endurecido a causa de todas las temporadas que ha logrado pasar. Decía que estaba a la orilla del camino, las personas pasando endurecían eso, y como dice la palabra, muy prontamente Satanás viene y roba la semilla porque queda superficialmente. Eso no logra penetrar el terreno porque está compacto, endurecido. Ese es el primer terreno que nos presenta el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Y como lo dice Mateo 13:19,
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Es decir, eso quedó en el aire, eso no era conmigo. Son personas que están dentro en el servicio, son personas que están haciendo las veces de que te están escuchando, pero no hay absolutamente nada en el corazón. El corazón está duro, cada quien está en su sintonía, y ese es el primer terreno que nos muestra la parábola del sembrador. Un segundo terreno que dice que esa semilla cae en pedregales. Pero también suceden algunas cosas. Dice que en poco tiempo surge. Es cuando dice que esa semilla prende y empezamos a ver pequeña vida. Cuando el grano cae en tierra y muere, trae vida, pero este no cayó en tierra profunda, cayó superficialmente sobre pedregales. Vienen las aflicciones del mundo, vienen los avatares de este siglo, vienen las dificultades y prontamente abandonamos. No hay raíz profunda y esa semilla muere. Las plantas mueren, van al ocaso rápidamente. Este es el segundo tipo de terreno. Hay un tercer tipo que cae entre espinos. Hay una serie de deseos en el mundo, los deseos de los ojos, todas las situaciones que logran el mundo ofreciendo cosas a las personas y logran arrebatar lo que ya la semilla había ganado en ese corazón. Este dice que reciben la palabra, pero tienen una serie de preocupaciones que logran ahogar esa misma palabra. Tampoco se da vida allí. Entonces estamos viendo tres tipos de terreno en donde la semilla es plantada, pero no progresa, no hay un crecimiento. Hay muerte repentina de esa palabra para nunca más estar viva en la vida de esa persona. Y el Señor Jesucristo en esta parábola nos muestra un cuarto tipo de terreno. Qué particular esto, que de tres de esos cuatro no logran tener vida a través de esa semilla creciendo, sino que se da la muerte súbita y abruptamente. Pero hay un tipo de terreno que Cristo coloca en el escenario, y es un terreno que es fértil, y dice que aquí se da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero debo decirte algo, y no te desmotives. Esta parábola no es para desmotivarnos, sino para incentivarnos cada vez más a predicar el evangelio a otros, a llevar ese evangelio que ha logrado embargar nuestra vida, ese evangelio que ha logrado enamorar nuestra vida, ese evangelio que ha logrado colmar nuestra vida de gracia y de verdad. Ese evangelio necesita ser compartido con otros. Pero debo decirte algo, la mayoría de las personas que reciben el evangelio de la gracia en el tiempo no prosperan, no crece la semilla en sus vidas. Pareciera ser que el que predicó la palabra no lo hizo tan bien, y muchas veces en nuestros programas de evangelización no llegamos con una buena cantidad importante de profesiones de fe y nos desmotivamos a la primera. Vemos las estadísticas que no aumentan, la cantidad de los seguimientos cada semana. Logras llamar a esas personas a quien le predicaste el evangelio y que dieron una buena noticia, dieron confirmación positiva y respuesta positiva a la evangelización, pero la siguiente semana no contestan el teléfono, no contestan un mensaje del WhatsApp, estás llamando por la línea de teléfono de casa y no contestan. Es decir, hay una desmotivación porque prontamente una gran cantidad de personas abandonan esa decisión. Esa decisión por fe, por Cristo Jesús, prontamente es una ilusión en nuestros corazones, pues las aflicciones de este mundo están logrando esas cosas. Las preocupaciones en este mundo presente están logrando esas cosas, y no debes desmotivarte ni tampoco preocuparte. El Señor hará su parte. El Señor hará su parte. La nuestra es llevar el evangelio. 3 de 4 terrenos no son actos. Y esto, digamos, no es para tomarlo como una estadística ya formal, sino es para darnos una idea. Cristo nos está dando una idea de cómo es el reino de los cielos. Hay alguien que lleva el evangelio, nosotros tenemos ese gran privilegio como heraldos, como embajadores, como anunciadores de la palabra. Tenemos ese gran privilegio de compartir las buenas nuevas de salvación, llevar esa semilla e implantarla en los corazones. El Señor conoce qué tipo de terreno tenemos cada uno de nosotros, pero es nuestro menester llevar el evangelio. ¿Qué relación guarda entonces estas dos parábolas
La semilla que crece por sí sola y el grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas, pero es la más grande en crecimiento. ¿Qué relación guarda entonces con el crecimiento del reino de los cielos? ¿De qué manera podemos conciliar nuestra vida y nuestra responsabilidad y el llamado que tenemos cada uno de predicar el evangelio con el rendimiento de esa semilla, con su crecimiento? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y cuál es la expectativa que tenemos cuando predicamos la palabra? Seguramente cada vez que vas a exponer el evangelio, que quieres compartirlo con ánimo pronto, con una gran alegría, con una gran expectativa, con algún compañero de trabajo, un amigo, alguna persona que estudia contigo en la universidad, algún curso, un seminario, con un vecino, vas con todas las ganas y la expectativa de que lo reciba, pero quizás no es lo mismo que encontramos cuando exponemos el evangelio. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos realidades? Dividiré el texto en 3 partes. La parábola del crecimiento de la semilla, o la parábola de la semilla que germina por sí sola luego, y esos son el versículo 26 al 29, el versículo 30 al 32, será el grano de mostaza, y tendremos una conclusión de estas dos parábolas que tratan del crecimiento del reino de Dios, o el crecimiento del reino de los cielos. La conclusión, versos 33 y 34. Tengamos la primera parte, versos 26 al 29. Quiero leerlo nuevamente. Iremos desarrollando cada parte, al final una aplicación y tendremos una oración al Señor. Primera parte, versos 26 al 29. Dice así, vuelvo a leerlo. Decía además, este es Cristo, a los discípulos y a la audiencia que está allí: así es el reino de Dios. Como es un símil, una comparación, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. El reino de los cielos y su crecimiento es como ese sembrador que les hablé antes. Este es el mensaje que está dando Cristo. ¿Se recuerdan? Aquí falta Marcos diciendo, esto es parte de mi imaginación, faltó Marcos diciendo, ¿se acuerdan que Cristo les habló hace unas semanas atrás de la parábola del sembrador? Pues bueno, sí, les vuelvo a hablar de eso. Ese mismo sembrador es el que echa la semilla en la tierra y luego se duerme y se levanta. Él no sabe absolutamente nada, está totalmente absorto, está al margen, ausente de lo que está sucediendo con la semilla que él lanzó. Y esa es nuestra realidad hoy. Nosotros nos preocupamos tanto por la vida de aquella persona que recibe el evangelio, y no es para despreocuparnos y no tener cierta atención, pero realmente la responsabilidad no recae sobre nosotros. La responsabilidad expresa la tiene el Espíritu Santo, Dios mismo, trayendo crecimiento a la vida de aquella persona que ha recibido en su corazón, sin saber nosotros qué tipo de terreno es, la semilla implantada, la palabra de Dios. Si duerme y se levanta, verso 27, de noche y de día, y dice, y la semilla brota. ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿Qué fue lo que sucedió? Y empieza. No es porque, bueno, prediqué muy bien, pero cuando la persona no recibe la palabra, ¿qué sería lo que me faltó? Regularmente estamos apostando a un juicio o a una autojusticia para nosotros sentirnos bien o para nosotros sentirnos mal. Llegamos a lacerarnos cuando vemos que alguien a quien le hemos predicado el evangelio no da signos de avance. Y aquí la parábola es totalmente clara. Y duerme y se levanta, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa, como el sembrador no supo, ni sabrá nunca. Y le doy gracias a Dios que no sabemos cómo es que eso sucede, porque si no, entonces Dios no estuviera en la ecuación. Nosotros hiciéramos absolutamente todo, el proceso de principio a fin para que alguien reciba al Señor, y seríamos seres autómatas, pero el Señor no funciona así. Verso 28, porque de suyo, o sea, ella misma está diciendo, lleva fruto la tierra, y el Señor da el proceso, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mis amados, esto tiene que ver explícitamente con el crecimiento del reino de los cielos. Nosotros no sabemos, mis amados, actualmente las estadísticas son contundentes. Un 60% de la población en todo el territorio africano
ha confesado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Un 60%. Décadas atrás contábamos entre un 5 y un 10%. Hoy, en Irán, naciones como Irán, cerrados al Evangelio, hay un profundo y alarmante crecimiento, alarmante para aquellos que odian el Evangelio, pero buenas noticias para nosotros que abrazamos el Evangelio de la gracia, al saber que naciones como Irán, allí se está predicando el Evangelio y los números son sorprendentes, asombrosos del crecimiento vasto que el cristianismo está teniendo. Esta parábola es exclusivamente del evangelista Marcos, así como la tenemos, hay otras parábolas que se refieren a esto, al reino de los cielos. Particularmente en este capítulo 4 tenemos 5 parábolas, una detrás de la otra, bien claritas, sobre el reino y el crecimiento del reino de Dios. En Mateo también hay otras que no necesariamente son las mismas. El sembrador aquí no tiene la más mínima idea de cómo la semilla crece, cómo se da el proceso de la hierba, la espiga y luego la fruta dentro de la espiga. El sembrador no sabe, simplemente se acuesta y se levanta día y noche y viene, y la mayoría está de acuerdo, según los estudiosos, en que el sembrador no se refiere expresamente a Cristo. Se refiere expresamente a cada uno de nosotros. Si bien Jesús está presente en la parábola, el sembrador está allí, estamos identificados cada uno de nosotros que hemos recibido esa semilla, que somos portadores de la semilla y estamos llamados diligentemente a predicar el Evangelio y a entregarlo. Entonces aquí esto se está refiriendo a aquel que predicó la palabra, aquel que con responsabilidad está llevando esa palabra a los distintos terrenos o a los distintos corazones. Entonces entiendo que hay varias enseñanzas. Una primera enseñanza en estos versículos 26 al 29, en donde está la semilla que brota por sí sola, sin saber el sembrador qué sucede allí. Una de esas enseñanzas es que queda muy claro que dentro del proceso de redención, es decir, ese proceso que el Señor diseñó para llevar el evangelio de buenas nuevas, el evangelio de la gracia, el evangelio del poder de la resurrección y la vida eterna, dentro de ese proceso que trae vida y vida en abundancia para el ser humano, allí el Señor ha incluido al ser humano. Es decir, nosotros somos beneficiarios de este proceso y de este plan que el Señor diseñó para llevar vida a los corazones. Nosotros somos portadores de ese evangelio. Queda claro entonces que el Señor ha permitido la participación del ser humano dentro del diseño de este plan de redención. Hay un hombre que plantó la semilla. El ser humano participa activamente en la siembra de esa semilla. Es una sola semilla, son 4 tipos de terreno, pero no es que el que sembró en el terreno fértil está utilizando una mejor semilla. Es la misma semilla y es el mismo sembrador llevando la palabra a 4 tipos de terrenos. Entonces, esto habla de la participación activa que el ser humano tiene. Sin embargo, no podemos excluir la soberanía de Dios en este proceso y en el plan de redención. El proceso de evangelización ocurre entonces a través del ser humano. Quiero leerte algo en el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versos 13 al 15. Dice así, por favor puedes buscarlo y acompáñame en la lectura. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Verso 14, una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y otra pregunta en el mismo verso 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15, siguen las preguntas. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Otras versiones dicen el evangelio de la paz. Entonces hay una primera enseñanza. Pablo está diciendo con preguntas que no son retóricas, son preguntas sumamente pertinentes para nosotros. ¿Cómo van a creer y cómo van a escuchar si no hay nadie que les hable? ¿Y cómo predicarán y anunciarán las buenas nuevas si no hay nadie que los envíe? Pablo está diciendo, es clara la enseñanza entonces que para que se dé el crecimiento del reino de Dios o el reino de los cielos es necesaria la participación activa del ser humano. Tú eres parte de ese proceso de redención. Hoy
aquellos que hemos abrazado la fe en Cristo, estamos llamados a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Hay una segunda enseñanza, verso 27. Es evidente también entonces que el poder de germinar de esa semilla, esta es la siguiente fase, vamos subiendo un poco más el peldaño, es evidente completamente que el poder de germinación de la semilla no está en el sembrador. El sembrador se acostó a dormir. Verso 27, y duerme, se levanta, va y sale, hace sus diligencias, sale el sol o no sale el sol, llueve, truena o relampaguee, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo se da ese proceso. Una segunda enseñanza entonces, y eso va a aclararnos una gran cantidad de lagunas que podemos tener en nuestra mente y por ende en nuestros corazones. Es evidente también que el poder de germinación de la semilla no está en el sembrador. No es que te tienes que hacer más elocuente al predicar la palabra, aunque es beneficioso. No es que tienes que saber muchísimo de la palabra, aunque deberíamos saber mucho de la palabra. No es que tienes que hacer un curso de oratoria, aunque sería beneficioso también hacerlo. Es decir, debemos entonces bajarnos de la nube, así como decimos en perfecto venezolano. Bajémonos de la nube porque es evidente que el poder que esa semilla tiene para traer fruto por sí sola, germinar y dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, no está en el sembrador, no está en aquellos que estamos llamados a predicar el evangelio. Una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, y desde mi perspectiva es la iglesia mejor sembrada, con mejor ejemplo, por lo menos así lo describe esta carta, es la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, Pablo estuvo solamente 2 semanas predicando el evangelio en esta zona y funda la iglesia de Tesalónica en 2 semanas. Pero mire lo que dice Pablo, 1 Tesalónica, capítulo 1, versículos 7 y 8. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Verso 8. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, ha tenido amplitud, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros, aquí termina Pablo y es la parte más importante, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. 2 semanas estuvo Pablo predicando en Tesalónica. Al cabo de ese tiempo escribe una carta, su primera carta, y dice: nosotros no tenemos más necesidad de decir nada, ustedes pueden caminar solitos. Eso es lo que dice la carta a Tesalónica. Pablo, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, escribe, y el Lucas, el investigador y el doctor Lucas, escribe la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, y nos lo dice el capítulo 30, verso 32. Y ahora, hermanos, este es Pablo despidiéndose de Éfesos allá en Mileto, recordemos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Pablo estuvo de 2 a 3 años. Mira la gran diferencia. Pablo tuvo 2 semanas en Tesalónica y en Éfeso, que fundó la iglesia en Éfeso, una carta sorprendente, una carta de la altura de la carta teológica más profunda que es Romanos. Esas 2 cartas tienen una profundidad increíble. Pablo estuvo de 2 a 3 años, pero mira lo que nos dice Lucas del mismo Pablo. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ustedes se los dejo en la mano del Señor, y a la palabra de su gracia. O sea, ya yo no voy a hacer más nada. Lo que les prediqué, ahí está en sus corazones, ahora ustedes caminen. Y mira lo que dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder. Pablo estaba muy claro que el poder del crecimiento de la palabra o de la semilla en los corazones distintos está en la misma semilla, no estaba en él. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y hay un caso particular para saltar a la siguiente parte. Felipe y el eunuco. El eunuco está leyendo el libro de Isaías, Antiguo Testamento. No sabe absolutamente nada, como decimos aquí, no sabe ni una papa. No entendía nada. Llega Felipe, de una manera milagrosa aparece, y le dice: ¿entiendes? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Inmediatamente Felipe le explica. El eunuco le dice: mira,
¿Qué me impide que yo me bautice? Nada, pues bautízame. Lo bautiza, inmediatamente Felipe se desaparece. El evangelista Felipe se desaparece, no se sabe más nada del etíope, del eunuco, no se sabe más nada. Felipe no se le ve en el resto de las escrituras preocupado por lo que ha pasado con este hombre, cómo irá a llegar a su casa, habrá entendido ahora cómo va a caminar después del bautizo. No se ve absolutamente nada de eso. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo sabe muy bien lo que debe hacer. El Espíritu Santo conoce muy bien su trabajo. Cierro esta enseñanza, que es la segunda, con Isaías 55:11, para ir mucho más claro en este sentido. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios le está diciendo al profeta, mi palabra nunca va a volver vacía. Lo que yo he dicho generará el resultado que yo quiero en aquellos en quien yo deposite la palabra. Prosperará, hará lo que yo quiero. Es decir, la propia palabra tiene el poder de su germinación en la vida de otros. Pero también hay una tercera enseñanza. El sembrador necesita ser paciente. Nosotros, que estamos sembrando en la vida de otros, que estamos sobreedificando en la vida de tantos, necesitamos tener paciencia. Aún no podemos ver lo que se sembró. Quizás hoy no veremos lo que estamos sembrando en nuestros hijos. Hoy no veremos pastores, líderes, maestros, no estamos viendo la siembra que estamos teniendo en nuestras congregaciones locales. Aquellos que son maestros de la palabra, maestros de nuevos creyentes que están llevando el evangelio, quizás hoy, en esta década que viene, no verás el resultado. Necesitamos tener paciencia. Pablo a la iglesia en Corinto, primera carta, capítulo 3, versos del 6 al 8. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En su tiempo, Pablo estuvo unos años con la iglesia en Corinto y le dice, mira, y ustedes deberían estar comiendo un plato bien fuerte, ustedes deberían estar ministrando conforme a los dones que el Espíritu les ha dado a ustedes por gracia, pero aún siguen tomando leche. Ustedes están muy inmaduros todavía. Necesitamos ser pacientes. Verso 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Cuarta enseñanza que puede desprenderse de esto: Dios ha dispuesto un orden para el crecimiento de esa semilla. El crecimiento del reino de los cielos tiene un orden. Muchas veces nosotros vemos que llega alguien a la iglesia, recibe al Señor, está lloroso, tiene una semana gozoso, con fuego, como le decimos, y ya inmediatamente lo colocamos a hacer algo, a servir. Y no esperamos el proceso. Primero hierba, luego el brote, luego la hoja, la espiga y luego el fruto. Hay todo un proceso que debe darse y nosotros necesitamos respetar eso. Para mí, pastor, ya está bien, y el suficiente crecimiento en esa persona, pónganlo a servir, pastor. Esas son las cosas que uno regularmente escucha. Ya estás listo para cantar, joven, ven acá, le hacemos la audición. Ya está listo, mira el vocerrón que tiene. ¡Wow! Se me crispa el cuerpo de solo escucharlo. Pero es solo talento, no hay carácter forjado todavía. Pablo debió estar más de 10 años fuera de la escena después de su conversión para el Señor llamarlo con un corazón aún en proceso para ministrar a otros y para ser llamado apóstol de los gentiles. Hace falta mucho tiempo y hace falta proceso y paciencia. Mira, no has cambiado nada, estás igualito. Quítalo, por favor, porque sigue estando igual. Nosotros nos impacientamos muchas veces y estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de un evento. Es un proceso en donde el Señor va amalgamando y cambiando el corazón, pero aquí está presente algo muy importante. Nosotros, como sembradores de la palabra, necesitamos estar presentes. Y quiero ir al cierre de esta parábola, versículo 29. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y básicamente aquí todos, o la gran mayoría, están de acuerdo en que este es el juicio final, el tiempo final en donde vendrá el ángel a apartar. Una de las parábolas es el trigo y la cizaña. Estamos hablando de ese mismo
Ese mismo tiempo, algunos hacen alusión a la referencia íntima que hay entre Marcos y el profeta Joel. Cuando tengan tiempo, si pueden, por favor busquen Joel capítulo 3, allí está referida la parábola en donde se habla de la hoz y el tiempo y la mies, ya y el lagar está listo con todo preparado, las tinajas rebosan, todo eso hay una íntima relación allí. Ahora pasemos al verso 30 hasta el 32, vamos a la segunda parte ya para cerrar la enseñanza. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? ¿Cómo piensan ustedes que el reino y el crecimiento se describe? ¿Qué enunciado podemos tomar de la vida diaria que ustedes puedan entender cómo es que crece el reino de los cielos? Bueno, es como un grano, ¿no? Un grano de mostaza. Verso 31, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Mis amados, aunque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña, sí es la hortaliza y la mata que más grande crece, alrededor de unos 9 a 10 metros se dispara la altura de esta hortaliza desde que empieza a crecer. Por eso es que Cristo la está colocando aquí. La ciudad de Belén, la ciudad de pan, Belén, casa de pan, ese es el título, realmente ese es el nombre que identifica de donde sale nuestro Señor Jesús. Belén, la más pequeña, la ciudad más desapercibida. Natanael dijo, de allí podrá salir algo bueno. Esa ciudad pequeña, desapercibida, nadie la tomaba en cuenta. Mira, terminó siendo la cuna de nacimiento de Jesús. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo también, tratando de explicarle a la comunidad en Corinto esta gran realidad. Capítulo 1, versos 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, es decir, a los que viven en Belén, a los que viven en Nazaret, allí, a ellos ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Es innegable la manera en cómo este movimiento llamado cristianismo sigue creciendo en todo el mundo. Nosotros nos acostamos, dormimos, viene el día, viene la noche, el sol sale por el oriente, se esconde por el occidente y no sabemos cómo la semilla prende y crece de una manera tan grande y tan exorbitante como el cristianismo, hoy, siendo fundado por Jesús, sigue creciendo. Hoy, como les dije, Siria, Irán, África son lugares, unos continentes, otros países o naciones que están creciendo a un ritmo exorbitante. Quiero ir cerrando con versículos 33, 34 y viene siendo la conclusión de esta parábola. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla. Escucha muy bien, tú que nos ves o nos estás escuchando. Según podían oírla, Jesús sabía la capacidad de escucha de cada uno de sus discípulos, de su audiencia. Y según esa capacidad les hablaba la palabra. Verso 34, y sin parábolas no les hablaba, sino que les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Y amado, Pablo le dice a los corintios, esto lo refería hace unos minutos atrás, él quería darle comida fuerte, quería darle carne, quería darle granos, quería darle un buen potaje, quizás un mondongo, de esos que hacen suficiente estómago, pero no, él decía que tenía que seguir dándole leche. Eran niños, eran fluctuantes. Él había estado 2 años y medio después con ellos y aún siguen diciendo ustedes son carnales. Es decir, no habían tenido la capacidad de escuchar la palabra para recibir esa semilla, para dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, y siempre va a depender del nivel de incredulidad
que haya en nuestro corazón. Puedes hacer una reflexión en este momento de ti mismo, un autoanálisis, un autoexamen y verificar, por supuesto, chequea con el Espíritu Santo qué tanto nivel tengo de incredulidad en mi corazón, porque por allí podrás ver qué capacidad tienes para escuchar la palabra. Tenemos esa capacidad para escuchar la palabra. El Padre da de nuevo un testimonio en el monte de la transfiguración acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oír. Es decir, en todo momento en el Nuevo Testamento está presente el verbo oír, y eso habla de la capacidad que tenemos para alejarnos de la incredulidad y acercarnos a creer en el Hijo de Dios. Las parábolas tenían un doble sentido, era ocultar la verdad para aquellos con un corazón duro o revelar esa verdad para aquellos con un corazón como un niño, un corazón gentil, un corazón humilde, un corazón sincero, pero todo va a depender de la condición del terreno, un terreno endurecido, un terreno con espinos, un terreno lleno de pedregales, porque en lo profundo de ese terreno había piedra, un gran peñasco, pero en la profundidad sí había tierra o ese terreno fértil. Y son 5 parábolas que tratan, te pediría que lo volvieses a repasar desde el sembrador. Mira, el sembrador, la lámpara que no se esconde, la que se coloca por encima del almud. La parábola de la medida, en la medida en que escuches, en esa medida se te dará más, pero en la medida en que no tengas el deseo de escuchar, en esa medida se te quitará todo lo que se te dé. La semilla que germina por sí sola, la que estamos viendo hoy, y la semilla de mostaza que le estamos viendo hoy. Si quieres entender el mensaje del Evangelio, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y que podamos tener todos nuestros sentidos alineados, dispuestos, con un corazón como un niño, dispuesto a recibir la palabra. Como María, tengamos el ministerio de María a los pies de Jesús para escucharle hablar. No el de Marta, haciendo los quehaceres de la vida, pero no escuchando lo que el Maestro estaba diciendo. Cierro con algunas líneas de aplicación para orar. Tenemos que confiar en el poder de la palabra que germina por sí sola. Tenemos que aprender a ser pacientes cuando llevamos el Evangelio de la gracia. Nuestro rol es muy simple. Sembremos la palabra. Pablo así lo dijo. Yo hice mi parte, Apolos hizo su parte, pero Dios es el que da el crecimiento. No podemos juzgar lo que no conocemos, lo que ignoramos, lo que no vemos, no sabemos en qué tiempo. Esa semilla que logramos sembrar tendrá fruto en algún momento en la vida de esa persona. No lo sabemos, solo el Espíritu Santo conoce el momento de nuestra regeneración y de nuestra justificación. Y cierro con preguntas de reflexión. ¿Qué estamos haciendo para sembrar esta semilla? Particularmente a ti, Iglesia Los Cocuyos, la iglesia donde el Señor me tiene sirviendo, y también de manera extensiva a todos aquellos que nos ven en este momento de distintas congregaciones, tanto en nuestro país como en otros países del mundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tan pertinente es esta parábola del sembrador y las subsiguientes parábolas del crecimiento de la semilla? ¿Qué tan pertinentes son para tu vida? ¿Cómo te ves tú dentro de este rol del plan de redención como sembrador del Evangelio? ¿Qué tan involucrado directamente te encuentras en el plan de evangelización? En tu familia, con tus compañeros de trabajo, en tu comunidad, tus amigos de estudio. ¿Cuál es tu participación en ese proceso de esparcir la semilla en los distintos terrenos o escenarios que el Señor te permite estar en este tiempo? Algo es muy claro: el ser humano forma parte de este proceso, pero Dios tiene la última palabra. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, palabra que es fiel, es inerrante, es infalible y es suficiente. Gracias por hacernos partícipe del plan de redención. Señor, te pido que nos des paciencia, haznos seres pacientes y que podamos ver el fruto de esa evangelización a su tiempo, conforme a tu voluntad. Sabemos que muchos rechazarán el Evangelio, pero te pido que nos motives cada día a llevar el Evangelio de la gracia y que podamos ver que tú nos des el beneplácito y la bendición de poder ver corazones en donde germina y hay fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre. Amén
y amén. Amados, hasta acá espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Te espero en una próxima oportunidad. Te invito a revisar nuestros canales tanto en nuestra fanpage en Facebook como Comunidad Cristiana Los Cocuyos y en YouTube, donde tenemos nuestras enseñanzas bien organizadas en listas para tu beneficio. CC Los Cocuyos, allí Comunidad Cristiana Los Cocuyos en ambas redes. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.